Y fue la noticia de la semana, fue la noticia también a nivel de selecciones. Uruguay tiene nuevo técnico adulto, se trata de Marcelo Bielsa, el ex técnico de la selección chilena. Y nosotros a esta hora, un domingo por la tarde, en la previa del debut de Uruguay, ahí en el Mundial Sub-20, estamos con Ignacio Alonso, el presidente de la AUF. ¿Cómo le va, Ignacio, después de esta semana tan noticiosa? Sí, estamos en esta semana comenzando el trabajo con Marcelo Bielsa, después de un periodo de conversación con él, luego de negociación para llegar a un acuerdo y luego el proceso de finalización del contrato. Ignacio, le quería preguntar porque cuando estábamos en la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa habló de que él casi los convence a ustedes. ¿Me puede contar cómo tomaron ustedes ese halago por parte del entrenador y también si fue tan así? Bueno, la verdad que nos sentimos muy bien porque creo que las dos partes, eh, en el marco de la conversación, sentimos que estábamos teniendo un acuerdo real y que cada uno veía en el otro algo importante para sus intereses, para los intereses y para los objetivos que cada uno en este sentido puede aspirar en un proyecto futbolístico. Y lo tomamos como un halago para nuestra selección fundamentalmente, para su historia. Sí, Ignacio Alonso desde La Plata conversando con 24 horas. Ignacio, presidente de la AUF, Bielsa también elogió la cultura uruguaya, habló de una anécdota en una micro, de que estaba por ahí cerca. ¿Cómo se dio esto? ¿Fue tan así? ¿Ustedes sabían de esto? También alguien les dijo, oye, Bielsa está dando vueltas por Uruguay. ¿Fue tan natural este encuentro entre Bielsa y Uruguay? Sí, la realidad es que habíamos conversado con él esa anécdota, sabíamos que él había estado un tiempito en Montevideo, que lo había disfrutado. Había muchos uruguayos que lo habían visto, que se habían cruzado con él, fundamentalmente caminando en la Rambla o en algún restaurante, algún centro comercial, donde hay alguna cafetería. La gente lo tomó durante un tiempito como un personaje que estaba en Montevideo, alguien muy admirado por los futboleros fundamentalmente, que acá en Uruguay somos amplia mayoría de la población. Y la verdad que nos había comentado esa historia, es también un orgullo como uruguayos, como orientales, como montevideanos, saber que le había gustado la capital, que le había gustado la sociedad, la gente, y que en este caso nuestra sociedad también formó parte de su decisión. Sí, presidente Alonso, ¿cómo eligen a Bielsa? ¿Cómo se da esto? Porque fue una negociación larga, algunos decían que lo tenían listo una vez eliminados del Mundial, ¿hubo algún plazo? ¿Estaba dentro del proyecto? ¿Cómo fue esta selección de Marcelo Bielsa para estar al mando de la Celeste? El nombre es el nombre que realmente está en la cabeza de los futboleros de hace mucho tiempo. Es muy admirado en Uruguay, como es muy admirado en el mundo. Es un hombre que tuvo un recorrido extraordinario, un hombre que es muy respetuoso, que además tiene en su trayectoria una cantidad de jugadores referentes que hablan maravillas de él, y esto como futbolero a todos nos ha llegado. Y sabíamos que a- además de esta condición podía gustarle la idea de estar en Montevideo, nos inquietó también esa presencia, pero a nosotros lo que nos cambió fue la situación de reprogramación de la eliminatoria, ¿no?
Sí, claro, eso dio el tiempo quizás para negociar con calma. Presidente de la AUF, Ignacio Alonso, conversando ahora con 24 horas, nos comentaban también que Bielsa pidió específicamente tomar el mando de la selección sub-23. ¿Por qué se da esa decisión a la cual ustedes terminaron accediendo? Y también saber si lo vamos a tener en Chile también en los Panamericanos, porque ver al preolímpico, quiere ir a los Juegos Olímpicos, pero ¿hay opción de tenerlo por acá en Chile también? Como ustedes sabrán, hay un proceso de eliminatorias que va en paralelo con el Panamericano en Chile. Luego sí, lo que le puedo confirmar es que en las conversaciones surgió la inquietud mutua de poder mirar el preolímpico como un objetivo en sí mismo, como un torneo importante. Para Uruguay como país, como fútbol, sería muy importante llegar a los Juegos Olímpicos porque los próximos Juegos Olímpicos se cumplirán 100 años de nuestra primera experiencia mundialista en París justamente. Sí, presidente, también ustedes no pasaron más de 2 horas desde que presentaron a Marcelo Bielsa y había una nómina de jugadores jóvenes. Él cuando llegó a Chile tenía también una lista completa de jugadores a seguir. Ya el proyecto Bielsa empezó con esta base de jugadores. Sí, nosotros tenemos una lista de jugadores seleccionados que forman parte de las distintas escuadras que conforman las selecciones nacionales juveniles. Esta selección juvenil sub-17 trabajó durante mucho tiempo, lamentablemente no consiguió el objetivo de llegar al Mundial y hoy es parte del elenco que tenemos disponible para poder realizar los trabajos de sparring que ya había realizado en su momento el entrenador Diego Alonso en el año 2021-2022, fin del año 2021, comenzaron con ese régimen y el entrenador Marcelo Bielsa hoy definió esa citación en conjunto con la dirección deportiva. Eh, Presidente, usted me marcaba, estamos hablando con Ignacio Alonso, presidente de la AUF, usted me marcaba el sueño de los uruguayos de ir por los Juegos Olímpicos, estar presentes y ganar, pero también en conjunto con Chile, con Paraguay, con Argentina, tenemos el sueño de tener el Mundial acá, de marcar los 100 años de mundiales. Le pregunto también, usted que es parte de todo este trabajo, ¿cómo ve ese sueño? Uruguay es un motivo histórico clave, pieza fundamental con su estadio centenario y el hecho de tener el jubileo de los 100 años del Mundial de 1930, del inicio de la historia de los campeonatos mundiales independientes, hace que tengamos que ser optimistas y que tengamos que ser muy responsables. Nosotros, en este caso, desde Uruguay, podemos decirle al pueblo chileno, al pueblo futbolero chileno, que en la medida que pongamos todos, los 4 países, las 4 federaciones, la Conmebol como órgano referente del fútbol sudamericano, todo de nuestra parte, vamos a ser los serios aspirantes a poder quedarnos con la candidatura. Creo que se haría de gran justicia, sería de estricta justicia, que el Mundial se celebre en el cono suramericano. Claro, hablamos también de ponerse de acuerdo, de trabajar en equipo, de ser serios. Y ustedes también como Uruguay me imagino que tuvieron que ponerse de acuerdo para uno, sentar a un entrenador extranjero nuevamente en la banca. ¿Cómo lo hicieron para llegar a ese acuerdo a nivel de clubes y cómo están trabajando eso allá? Bueno, nosotros trabajamos esto desde el ámbito ejecutivo, donde hay una representación de cada sector. En el ejecutivo de la asociación hay 3 representantes de los sectores deportivos importantes del fútbol: el sector del fútbol amateur, por un lado, el representante del fútbol profesional, por otro, el representante de los grupos de interés, es decir, jugadores, entrenadores y árbitros. Esos se eligen independientemente, no los elige el presidente, tienen cada uno su elección. Y luego, por otra parte, hay 3 integrantes de ejecutivo que designa directamente el presidente. En mi caso, elegí
gente también del fútbol profesional, con pasado en los equipos. Con algunos de los sectores conversamos en la medida que íbamos adelantando. Sí, acá nos hizo ruido por ahí alguna crítica, incluso de por ahí de Martín Lazarte, ex técnico de la selección chilena, sobre un extranjero sentado en la banca de Uruguay. ¿Cómo también gestionaron esa posibilidad de conflicto y si fue tan así? Bueno, yo no encontré o no encuentro tanta resistencia, ¿no? Creo que hubo alguna declaración que el propio Martín Lazarte en un momento se encargó de aclarar respecto a la situación. Algún otro entrenador mostró su disconformidad, pero le diría que la mayor parte de los entrenadores se mostró abierto, celebró la designación, celebró el hecho de poder incorporar a Marcelo Bielsa al círculo de entrenadores uruguayos, y creo que después lo que he hablado con la propia gremial, que me ha trasladado y que estuvo presente el otro día en la conferencia y que me ha trasladado el interés por tener una reunión con él, y se lo van seguramente a decir personalmente, invitarlo personalmente, Marcelo Bielsa va a pasar a ser un entrenador uruguayo más. Bueno, ¿están preparados para un cambio de estilo? Porque lo que propone Marcelo Bielsa es un poco opuesto a lo que ha pregonado históricamente el seleccionado uruguayo. ¿Están preparados para todo esto que viene? Yo creo que aquí en la selección uruguaya, si bien la decisión la toma el entrenador, la tiene también no tan fácil, porque por suerte hoy varios de los jugadores de la selección uruguaya están teniendo una muy buena marcha en sus ligas. Hablo de los históricos, si bien uno ya prevé que esto eh, esté marcando una etapa de cierre por la edad, por el recorrido profesional incluso. Hay una vigencia. Ahora me están diciendo que Luis convirtió otro golazo, sigue convirtiendo cada 3, 4 días goles de alta factura en una liga crecientemente fuerte como la de Brasil. Entonces, creo que por suerte al entrenador esas circunstancias le van a poner un poco más de dificultad y de riqueza en la toma de las decisiones. Y ojalá que se pueda seguir siempre con el abanico amplio para decidir. Sí, bueno, Marcelo Sala en algún momento fue al Centenario a jugar con Bielsa, casi ahí al límite del cierre de su carrera y nos dejó alegría a los chilenos. Ignacio Alonso, presidente de la AUF, muchas gracias por esta conversación y le aprovecho de preguntar cómo estamos para las eliminatorias. ¿Qué tienen que esperar los chilenos que van a tener esta dura parada frente a Uruguay con Bielsa en la banca y en el Centenario? En el Estadio Centenario, en septiembre, como siempre en Montevideo, tenemos un sector amplio para los amigos que llegan de Santiago y de todas las ciudades que componen el país. Así que, por suerte, ahora sin pandemia, como nos tocó en la eliminatoria pasada, que hubo que jugar a estadio vacío, podemos recibir a los hermanos trasandinos aquí en nuestro país. Ahí está, bueno, para ir cerrando, se tiene que mover, hay mundial. Muchas gracias por estos minutos, Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y éxito ahí en el debut en el Mundial Sub-20. Muchas gracias y saludos para todos.